Hola a todos y bienvenidos una vez más a mi canal. ¿Cómo están? Espero que súper bien, porque hoy tenemos un tema explosivo. Literalmente. Ya saben que a mí me encanta el chisme, la farándula turca, y bueno, hoy vamos a sumergirnos en un escándalo que ha estado dando mucho de qué hablar en el mundo de las series turcas, específicamente el tema de la Expo de Hande Erçel y por supuesto, la implicación de Kerem Bürsin en todo este embrollo. Para los que son nuevos en el canal, me presento rápidamente. Soy, y aquí nos dedicamos a analizar, comentar y, por qué no, a chismear un poquito sobre el mundo de las series turcas, sus actores, actrices, y todo el drama que los rodea. Así que si te gusta el chismecito, si te encanta estar al tanto de las últimas noticias, si eres fan de Asterisco Lofi sin de Asterisco o de cualquiera de estas series que nos tienen pegados a la pantalla, este es tu canal. Y hablando de eso, ya que estás aquí, ¿por qué no te suscribes? Dale al botón de suscribir, activa la campanita para no perderte ninguno de mis vídeos, y así te mantendrás al día con todo lo que ocurre en el universo turco. Me ayudarías muchísimo. Ahora sí, vamos al grano. Prepárense porque lo que les voy a contar hoy es, bueno, es un poco turbio, un poco complicado, y definitivamente lleno de drama. Hoy vamos a hablar del escándalo que rodea a Hande Erçel, a Kerem Bürsin, y a una expo que al parecer, se convirtió en el epicentro de una tormenta mediática. ¿Qué pasó exactamente? ¿Por qué es tan importante? ¿Cuáles son las implicaciones? Vamos a desglosarlo todo a detalle. Primero que nada, para entender el contexto, tenemos que recordar a Hande Erçel y Kerem Bürsin. Para aquellos que han estado viviendo en una cueva, Hande y Kerem son dos de las estrellas más grandes de Turquía. Protagonizaron juntos Asterisco Lofi sin de Asterisco, la serie que conquistó corazones alrededor del mundo, y durante mucho tiempo, fueron pareja en la vida real hasta que se separaron. Su relación fue muy seguida por los medios y su ruptura, por supuesto, generó muchísima especulación y drama. Hande, por su parte, es una actriz talentosísima, una modelo exitosa y una de las influencers más importantes de Turquía. Su nombre siempre está en boca de todos, ya sea por su trabajo, por su vida personal o por los rumores que la rodean. Y por otro lado, tenemos a Kerem Bürsin, un actor con una trayectoria envidiable, conocido por su encanto, su carisma y su profesionalismo. Ambos tienen una legión de fans y su relación, aunque breve, fue icónica. Ahora al grano con la expo. Hande Erçel, como muchas otras celebridades, tiene varios contratos publicitarios y trabaja como imagen de diferentes marcas. La expo en este caso se trató de un evento en el que se presentaban productos y colaboraciones de una de las marcas con las que Hande trabaja. Hasta aquí todo normal. Eventos de este tipo son comunes en la industria del entretenimiento, y suelen ser una oportunidad para que las celebridades interactúen con sus fans, promocionen los productos y generen publicidad para las marcas. Pero, ¿dónde entra el drama? Pues, aquí es donde entran los rumores, la especulación y Kerem Bürsin. Resulta que según diversos medios y portales de noticias turcos, Kerem Bürsin fue invitado a la expo de Hande. La sola idea de que ambos se encontraran en un evento público, después de su ruptura, ya generó expectativa y morbo. La pregunta era, ¿qué pasaría si se cruzan? ¿Hablarían? ¿Se ignorarían? ¿Habría tensión en el aire? Y por supuesto, las expectativas fueron altas. Los medios se prepararon para cubrir el evento con especial atención a cualquier interacción entre Hande y Kerem. Los paparazzi, siempre al acecho, estaban listos para capturar cualquier momento significativo. Y los fans, por su parte, estaban ansiosos por ver si el reencuentro se daba y cómo se desarrollaría. Ahora, la parte más interesante. Aparentemente, aunque Kerem Bürsin fue invitado, no asistió al evento. Y aquí es donde se desata la polémica. ¿Por qué no fue Kerem? ¿Fue una decisión personal? ¿Fue por presión de su entorno? ¿O hubo algo más detrás de su ausencia? Los rumores comenzaron a circular rápidamente. Algunos medios afirmaron que Kerem no asistió porque Hande no quería verlo. Otros sugirieron que fue una estrategia para evitar el drama mediático y no robarle protagonismo a Hande en su evento. Hubo quienes especularon que la situación entre ellos era más tensa de lo que se pensaba, y que no estaban en buenos términos. Y por supuesto también hubo quienes argumentaron que simplemente Kerem tenía otros compromisos. Pero la ausencia de Kerem en la expo por sí sola, no es el escándalo.
El escándalo real llegó cuando comenzaron a surgir reportes sobre la reacción de Hande al no ver a Kerem. Según fuentes cercanas, Hande habría estado visiblemente molesta y decepcionada por la ausencia de Kerem. Algunos testigos afirmaron que se le notaba un cambio en su estado de ánimo, y que incluso se la vio un poco distante y seria durante el evento. Esto, por supuesto, alimentó aún más las especulaciones sobre la relación entre ellos. Si Hande realmente se sintió mal por la ausencia de Kerem, ¿significa que aún hay sentimientos? ¿O simplemente se trataba de una cuestión de respeto y cortesía? O tal vez, solo tal vez, el hecho de que Kerem no asistiera restó relevancia al evento, ya que muchos esperaban verlos juntos. La situación se complicó aún más cuando algunos medios publicaron supuestas declaraciones de personas cercanas a Hande, en las que se insinuaba que ella no estaba contenta con la forma en que Kerem había manejado la situación. Estas declaraciones, por supuesto, no fueron confirmadas, y podrían ser simples rumores inventados para generar más interés. Sin embargo, alimentaron el debate y el morbo. Por otro lado, también hubo reportes que sugirieron que Kerem sí intentó comunicarse con Hande, pero que ella no respondió sus mensajes. Esto, por supuesto, generó aún más especulación y drama. ¿Es cierto? ¿Se trata de una estrategia de Kerem para mostrar que está dispuesto a reconciliarse? ¿O simplemente es otro rumor sin fundamento? En medio de todo este revuelo, tanto Hande como Kerem mantuvieron el silencio. No emitieron ninguna declaración oficial sobre el tema. No confirmaron ni negaron nada. Esto, por supuesto, alimentó aún más la curiosidad y la especulación. ¿Por qué no hablan? ¿Qué están tratando de ocultar? ¿O simplemente prefieren no alimentar el drama? Lo cierto es que la situación generó un gran debate en redes sociales y en los medios. Los fans de ambos actores tomaron posturas diferentes. Algunos defendían a Hande argumentando que Kerem la había tratado mal. Otros defendían a Kerem, argumentando que Hande era la que estaba exagerando. Y otros simplemente se limitaban a observar el drama, esperando ver qué pasaba. Pero más allá de los rumores y la especulación, hay algunas cosas que sí podemos analizar. Primero, es evidente que la relación entre Hande y Kerem es un tema que aún genera mucho interés en el público. Su historia de amor y su posterior ruptura han dejado una huella imborrable en los corazones de sus fans. Segundo, es claro que ambos actores son muy celosos de su privacidad. Prefieren no hablar de su vida personal y mantenerla alejada de los focos mediáticos. Y tercero, es evidente que la industria del entretenimiento turca es implacable. Los medios y los fans están siempre al acecho buscando cualquier detalle que puedan convertir en un escándalo. Ahora, ¿qué podemos esperar en el futuro? Es difícil saberlo con certeza. Es posible que Hande y Kerem sigan evitando hablar sobre el tema. Es posible que la situación se calme con el tiempo. O es posible que en algún momento, alguno de los dos decida romper el silencio y revelar su verdad. Lo que sí es seguro es que este escándalo ha puesto de manifiesto la complejidad de la relación entre las celebridades y los medios, y cómo la vida personal de los actores puede ser objeto de especulación y debate público. También nos ha recordado que a pesar de la fama y el glamour, las celebridades también son personas con sentimientos, y que pueden verse afectadas por la presión mediática y los rumores. Y bueno, hasta aquí llegamos con este análisis del escándalo de la expo de Hande Erçel y Kerem Bürsin. Como vieron, el tema da para mucho y cada detalle alimenta más y más la curiosidad. ¿Ustedes qué opinan? ¿Creen que Kerem y Hande aún tienen sentimientos el uno por el otro? ¿Creen que la ausencia de Kerem fue intencional? Déjenme sus opiniones en los comentarios. Me encanta leerlos y debatir sobre estos temas. Y ahora, para resumir rápidamente los puntos clave. Asterisco 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 el contexto asterisco asterisco Hande Erçel y Kerem Bürsin protagonizaron asterisco Love is in the air asterisco y tuvieron una relación que fue muy seguida. Su ruptura generó especulación. Asterisco 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 la expo asterisco asterisco Hande trabajó como imagen de una marca y organizó una expo para promocionar la colaboración. Asterisco 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 la ausencia de Kerem asterisco asterisco Kerem fue invitado a la expo, pero no asistió, lo que generó polémica y rumores. Asterisco 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 las reacciones asterisco asterisco se reportó que Hande se mostró decepcionada por la ausencia de Kerem, lo que alimentó aún más las especulaciones.
Asterisco 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 el silencio asterisco asterisco tanto Ande como Kerem han mantenido silencio sobre el tema, alimentando la intriga. Asterisco 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 el debate asterisco asterisco el escándalo generó debate en redes sociales y en los medios. Espero que este vídeo les haya gustado y les haya mantenido pegados a la pantalla. Gracias por acompañarme en este análisis. Y ahora, como siempre, les recuerdo que me encantaría leer sus comentarios. ¿Qué piensan de todo esto? ¿Creen que hay algo más detrás de la ausencia de Kerem? ¿Les gusta la pareja Ande y Kerem? Déjenmelo saber. Y por supuesto, si les gustó este vídeo, no olviden darle un buen asterisco like asterisco, compartirlo con sus amigos y sobre todo, suscribirse al canal si aún no lo han hecho. Eso me ayuda muchísimo para seguir creando contenido como este. Y no olviden activar la campanita para no perderse ninguno de mis vídeos futuros. Nos vemos en el próximo vídeo con más chismes, más análisis y más farándula turca. Hasta la próxima. Un abrazo enorme.